¿Sabés lo que me decían los taxistas? Bueno, jefe, puede ser que haya elecciones todos los años, porque entonces vamos a ver esta obra pública acrecentada. Los números que yo tenía, qué difíciles que son ustedes para pasar números, mi Dios, pero los números que yo tenía era un mes antes, y Ramoncito tenía 27, 28 puntos, quizá un poquito más. Mi impresión es que esos indecisos, 11, 12, 13 puntos, finalmente se distribuyeron, no proporcionalmente como uno puede creer, sino por la obra pública y por la gobernabilidad y por la continuidad. Uno de esos fueron a Mestre, que le permitieron llegar casi a 33, y otros fueron a Dómina, que estaba en 11, 13, 14 ponele, y termina casi en 18. ¿Esto es así? Sí, tal cual. Hablábamos al principio recién que la dinámica y la forma en la que se da vuelta en la intención de voto fue también por esto que veíamos recién sobre la obra de Mestre. La gente, cuando ve cosas, la gente no espera cosas raras, Jorge. Espera cosas muy simples, arreglar las calles, los pozos, que funcionen los semáforos, digamos, la ciudad. Que haya alumbrado público. Sí, yo estuve hoy con dirigentes, estuve con COSAR casualmente, y le decía, hablamos de esto, me dice, che, nos has pegado. Le digo, pero vos sabés que me parece que es importante que tengan en cuenta esto, que la gente pide cosas muy simples. Vos fijate, Jorge, los candidatos en general no tienen propuestas malas. No, uno analiza lo que proponen y uno dice, che, no está mal. Entonces, ¿por qué no lo haces? Claro. ¿Por qué no te pones de acuerdo en el Consejo Deliberante y votar ordenanzas que ayuden o que vayan en ese sentido, ¿no es cierto? Totalmente, o meterlas todas adentro de una bolsa, por ejemplo, si todas benefician a la ciudad. El tema es, a veces, no es la propuesta que se haga, sino cómo la van a hacer. ¿Está bien? Allí me parece que hay un pequeño desequilibrio, que cuando hay intendentes o candidatos a intendentes que proponen cosas que por allí aparecen en la demanda, pero la demanda poblacional es muy difícil no coincidir con los consultores. O sea que hay que trabajar muy mal para que los datos sean diferentes. Podemos tener uno, dos puntos. Alguna diferencia, pero mínima. Sí. Norman, hay una Córdoba que no mostramos casi los medios. Hay una Córdoba que yo creo que en el intendente Mestre conoce en profundidad. Hay una Córdoba que Luis Juez se olvidó de recorrer y que ahora reconoce que la volvió a ver en campaña. Hay una Córdoba que tiene casi inexistencia de servicios, que tiene la violencia instalada en sus calles de tierra, no tiene cloacas, el basurero pasa muy poco, los ómnibus lo dejan distante de su domicilio para ir a trabajar. Esto me decía hace exactamente una semana uno de los jóvenes que trabaja, es abogado, especialista en derecho de hábitat, trabaja en el CEBIPRO hace muchísimos años, y esto me decía Francisco Mucio sobre los barrios olvidados de Córdoba. Les recuerdo. En realidad lo que ha mostrado esta campaña también es una intención de los candidatos en muchas ocasiones de llevar la campaña más hacia los medios y las redes sociales que los territorios. Al menos los territorios donde trabajamos nosotros, los candidatos no lo han visitado tanto. Por supuesto que han hecho visitas, pero no era como en otras épocas donde se decía, bueno, entramos en campaña, ahora vienen a ofrecernos cosas. Ahora directamente se ha trasladado a las pantallas, a los mensajes mucho más generales, y entonces después cuando llegan a los territorios se nota un desconocimiento grave de la materia. Entonces uno dice, bueno, estamos en esta gestión con este terreno, bueno, si yo gano, traemos los servicios. Y si uno profundiza un poco y pregunta, ¿qué implica traer los servicios? No, bueno, el agua, la luz, sí, bueno, pero ¿cómo? ¿De dónde? Está la cañería troncal, está el cableado necesario, y entonces ahí los candidatos o sus enviados a los territorios empiezan a defeccionar en el conocimiento de la materia. Y yo creo que cualquier candidato actual que empiece su promesa con respecto al hábitat diciendo que lo va a poder solucionar en su gestión, es el primer indicador para entender que no saben demasiado. Además tiene el tema de la inseguridad, además tiene el tema de la policía y la violencia institucional, además tiene el tema de los jóvenes que no pocos de ellos ni estudian ni trabajan. ¿Cómo es?
Seguro, porque también nos han vendido un doble mensaje de la inseguridad, porque es inseguridad hacia los sectores que en teoría hay que proteger, los sectores medios, los sectores altos, los barrios más lindos de la ciudad, según el saber popular, y la inseguridad viene de los sectores populares. Entonces tenemos los controles de las motos en los puentes, los pibes de los barrios que no pueden llegar a Nueva Córdoba directamente, los policías que agarran a los pibes en Nueva Córdoba mientras les pegan o los detienen, le dicen, vos qué haces acá si no sos de este barrio, y los devuelven a su barrio si tienen suerte, porque si no van a la comisaría, van a la UCA, y entonces hay que empezar todos los procedimientos para enterarse dónde está el pibe, ir a buscarlo, ir con la familia. Entonces, la seguridad que se le vende a los sectores de arriba, la pagan los de abajo, y donde además también, obviamente, en los sectores populares, en los barrios populares de Córdoba, hay inseguridad, de esta inseguridad fácilmente conocida del robo, del arrebato y demás. Porque también las familias de los sectores populares sufren otros tipos de inseguridades. Inseguridad en la posesión de la tierra, inseguridad de no tener agua potable, inseguridad de que no te recojan la basura. Para mí, Tomás Méndez consigue 23 puntos, no solamente porque es un periodista conocido, exitoso en su programa ADN, sino porque finalmente creo que representó a esos sectores en esta elección. ¿Están de acuerdo? Sí, según el escrutinio creció mucho, digamos, gran parte del voto de Tomás Méndez y de su movimiento ADN vino de estas zonas más periféricas, que creo que expresa este informe que mostraste, las tensiones propias de una ciudad que es la segunda más grande del país, quizá el ejido municipal más grande del mundo. Eso no es ninguna novedad, con una dispersión muy grande de servicios y de déficit de infraestructura que vienen de larga data, no son solamente de estos últimos 4 años. Le agregaría el análisis también en el caso de la candidatura de Tomás Méndez, que en todas las elecciones, cuando se produce esta dispersión electoral que vimos y de repente una candidata que todos la dan como candidata puesta, se termina bajando, abre un espacio para la novedad política. Y la novedad política es esto, votar un dirigente nuevo que no viene de la política tradicional y que expresa también un voto crítico en alguna medida escéptico acerca de las posibilidades de la política tradicional de resolver problemas. Por supuesto que deja plantear un desafío si este capital político de 23 puntos, que no es menor, lo va a mantener o no. Claro, porque un movimiento también formado, ¿no es cierto?, con dirigentes de distintos sectores, muchos que no vienen de la política tradicional u otros segundo mandos medios. ¿Toma representa el antisistema? En una parte sí, porque fíjate vos lo que decía Francisco Mucio, muy linda esa nota. Él acercaba lo que es el concepto de seguridad e inseguridad con justicia, ¿no? Decía que, me parece, yo hago una asociación allí que podría decir que a mayor inseguridad, mayor injusticia también, ¿no? Esto de que no se sabe, que no dejan entrar los chicos de Nueva Córdoba, así lo que sufren los chicos que no pueden entrar a Nueva Córdoba, es otra historia, ¿no? Pero es un tema muy complicado, ¿no? Socialmente muy complicado, tiene que ver con la intolerancia también, ¿no? Casi igual que con la chica esta que no dejaron entrar en silla de ruedas, que fue... Efectivamente. ¿Tomás representaría eso también? Y una parte sí, porque Tomás hablaba en los programas de él, en su discurso, mucho sobre el tema de la inseguridad que generaba la droga, ¿no? Y la gente, y él hablaba de justicia, también tuvo algunos problemas, digamos, en investigaciones con respecto a la justicia, críticas hacia el sistema también, ¿no? Y la gente, mucha gente, seguidores de él a través de las redes sociales, por ejemplo, representaban todo este tema antisistema, ¿no? Vos fíjate vos que el tema antisistema, la gente busca uno nuevo, pero nosotros hicimos un estudio una vez que preguntaron a la gente, ¿usted quiere? No era en la época en que se vayan todos, sino después, posterior. Era la continuidad y una serie de encuestas que habíamos hecho con respecto al sistema, digamos, ¿no? Y le preguntamos a la gente, ¿usted quiere que se vayan todos? Sí, dicen el 85% de la gente, sí. Bueno, ¿usted se haría cargo? No. ¿Y quién lo elige? Y vuelve a nombrar la misma gente. Efectivamente. Para ir terminando, yo vi, sentí, percibí, como hacía mucho tiempo, una campaña durísima contra Tomás Méndez.
Más allá de los dichos de Tomás Méndez, más allá de la impronta del programa de investigación, más allá de los videos que aparecían en las redes sociales, mi impresión es que Tomás Méndez hubiera tenido un poco más de votos y ese repartija de indecisos hubiera sido un poco más proporcional si no hubiera ocurrido esa campaña. ¿Piensan lo mismo? Sí, yo creo que un tema para charlar es la incidencia de los medios de comunicación, estamos en un medio de comunicación, ¿no?, con respecto a los resultados finales. Hubiera cambiado, yo no sé si hubiera sido totalmente distinto o no, pero sí hubiera sido otra cosa. Hubo una negación de un candidato, más allá de lo que el candidato en ¿Se presenta caso, o...? Totalmente. Uno creo que por allí lo asociaban con cuestiones policiales, por ejemplo, esto de amenaza a Tomás Méndez. Bueno, tendría que haber salido en la sección policiales, pero no negarlo como candidato. Esto no tiene que ver, yo soy totalmente independiente, no estoy haciendo una lectura tomasista, digamos, ¿no? Pero bueno, generalmente también, digo, esta poca inteligencia que hay, también que por allí nos califican a los consultores con relación a los clientes. No te preocupes, yo me he peleado como nadie en esta casa con Tomás Méndez, pero no dejo de decir lo que me parece que hay que decir. ¿Pensás lo mismo? A mí me queda la duda, porque en realidad nosotros vimos varios momentos en la campaña, como que hubo momentos donde todas las críticas estaban sentadas sobre Mestre, obviamente porque es el oficialismo el que va por la reelección y todos los opositores quieren ¿apuntan ahí? Reemplazarlo. Otro momento donde sí hubo una crítica fuerte al posicionamiento de Tomás Méndez, pero más allá de los movimientos, eso que uno lo ve como en la superficie, hay como una dinámica propia de cada campaña, donde me parece que al final, y vos lo dijiste varias veces cuando hemos venido con Roberto, que el tema de la gobernabilidad, me parece que en el momento de la gobernabilidad mucha gente dice, bueno, sí, por ahí lo votaría Roberto, pero la verdad que no sé si Roberto va a poder gobernar, y Jorge con sus pros y sus contras, con sus más, con sus menos, el intendente, y me parece que eso pesa mucho, y no pesa solamente en el caso de la victoria Mestre, me parece que pesa en el caso de la victoria prácticamente de todo el oficialismo. Me parece que hay un momento como de deseo de la gente, donde por ahí arriesga más o está más dispuesta a arriesgar por figuras nuevas, que por ahí en la elección legislativa es más fácil, porque alguien que va a ir al Congreso o a un ámbito legislativo donde no se toman decisiones cotidianas todos los días, pero con la elección ejecutiva hay como un momento de realismo que pesa mucho al final de la campaña y que eso termina inclinando muchas veces la balanza a favor del que está en el gobierno. Sí, muchísimas gracias. Sí, está muy bien. Muchas gracias. No, gracias a vos. No, gracias a vos. Al regreso, dos colegas a quienes respeto muchísimo, Bettina Marengo, una de las mejores periodistas de Córdoba, de La Mañana de Córdoba, y mi colega y amigo Cristian Maldonado, analizando, entre otras cosas, ¿habrá que reformar o no el sistema político de Córdoba capital? Con el 33% de los votos, ¿usted puede tener la mayoría absoluta en el Consejo? Ya regresamos.